O sea, en ese estamos hablando que tu momento. presidente en aquel entonces tenía como un estilo de premonición de algo que iba a estar por suceder. Bueno, en realidad eso no tengo tan claro, pero se habla de que el presidente siempre insistía en el tema de tener un plan de emergencia. No solo teníamos el plan de emergencia que teníamos que leer cada día, sino teníamos lugares seguros. Teníamos 2 lugares seguros a los cuales teníamos que tener la llave. Teníamos nuestra mochila de emergencia con $40 para poder movilizarnos y con productos básicos para sobrevivir hasta 3 días. Como estos planes que se hicieron en la misión fueron efectivos para poder ayudarlos a ellos, específicamente en la zona del epicentro. Muy bien, bienvenidos. Estamos hoy en nuestro primer capítulo de este nuevo programa llamado Dejando Redes, donde simplemente puedes apagar el ruido, desconectarte del mundo y poder conectar contigo mismo. Este programa está diseñado no solamente para aquellos que ya han servido una misión, quizás aquellos que piensan servir una misión, sino para todos aquellos que quieran también saber cómo la obra misional puede tener un gran impacto en nosotros como hijos del Señor. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado. Estamos acá presenciando ya a un buen hombre, un invitado que yo no he obligado, por cierto. Pedro, bienvenido. Gracias, Gabriel. La verdad es que para mí es un gusto poder tener esta oportunidad de poder compartir un poco más acerca de las experiencias misionales que el Señor me permitió tener, ¿no? La verdad es que cuando me hicieron la invitación y solamente pensar en el título de Dejando Redes me hace recordar en cuánto es que el Señor nos pide a veces y que podamos dar en su obra y cómo el Señor nos puede bendecir a medida que sacrificamos cosas. Excelente, Pedro. De hecho, tú le haces honor a este título, a este programa. Pedro, ¿no? Porque sabemos de que Pedro en sí, él fue la persona que dejó sus redes para poder seguir a Jesucristo. Pedro, ¿qué quiere saber el mundo acerca de ti? ¿Cómo podemos conocer a Pedro? Cuéntanos un poquito acerca de ti, que por cierto, Pedro es un amigo mío cercano de hace muchísimo tiempo. Con él he compartido demasiados eventos, demasiadas oportunidades. Y para mí es un privilegio tenerte acá. Pero cuéntame, Pedro, ¿cómo podemos conocerte? ¿Qué quieres que el mundo sepa de ti? A ver, entonces, bueno, tengo 28 años, soy de Sacabarranca, del barrio Supe, es al norte de aquí Estás de bien lejos de Lima. acá, hermano. Se vino Sí, bien lejos para estar acá. pero justo lo que dice Gabriel, hemos tenido muchas oportunidades de poder conversar y poder trabajar juntos en los diferentes programas que el Señor nos ha puesto. Hemos tenido oportunidad de estar en un PFJ, que es ahí donde conocimos, 2022, si no me equivoco. Sí. Hemos estado juntos en la Confejas y ahora estamos juntos otra vez en un nuevo programa más del PFJ. Y la verdad es que siempre es un gusto poder servir a tu lado, ¿no? Bueno, yo estudié historia, estudié ciencias sociales, me gustó siempre leer muchos libros y aprender de ellos y a medida que iba leyendo también me gustaba preocuparme por las personas y por las cosas que ellos y lo que ellos, el potencial que ellos tienen, ¿no? Que a veces no pueden verlo. Entonces eso me ha ayudado, me ayudó en mi misión, me ayudó en mi vida y pues actualmente, después de la misión, el Señor me ha bendecido mucho y no tengo nada que quejarme. Creo que muchas de las cosas que tengo ahora es porque el Señor me ha permitido, gracias al servicio que hice en ese tiempo, ¿no? Gracias, Pedro. Un dato curioso. Para nosotros, Pedro es como una Wikipedia viviente. El hombre se come las enciclopedias, el hombre sabe muchísimo. Es por eso que una de las cosas que lo caracteriza es su conocimiento. Pedro, el formato, lo sabes, te lo he comentado Sí, un sí, sí, poco sí. acerca de cómo Genial. sería esto, pero vamos a entrar un poco en detalle, Pedro. Sabes, tú tienes cuánto dijiste, 28 años, ¿verdad? Sí, cumplí 28, Y hace contando. poquito. Hablemos de tu misión. ¿Dónde serviste? Wow, yo serví en la misión Guayaquil Oeste. En esos tiempos, Guayaquil Oeste incluía mucha parte del norte y las playas de Ecuador. Tierra del encebollado, me Sí, dijeron por ahí, ¿no? tierra del encebollado, es como muy común, ¿no? La gente piensa que el encebollado es como que aquí el encebollado tiene Es que ver con el cierto. hígado y cosas así, pero en Ecuador el encebollado es una sopa, es un elixir, ellos pueden tomar, bueno, comer encebollado en cualquier momento, se hace un pescado que se llama albacora, que la verdad es que cuando he intentado preparar aquí en Perú no tenemos albacora y es diferente, ¿no? Pero sí, Ecuador marcó mi vida. Y creo que parte de las cosas que me permitieron aprender en Ecuador es la oportunidad de conocer a sus hijos, conocer a los hijos del Padre Celestial, del poder preocuparme más por ellos que por mí, ¿no? Entonces, eso en la misión me permitió poder entregar mi corazón, poder de alguna manera saber de que sus hijos um, tienen ideas, pensamientos, metas que a veces normalmente las pasamos desapercibido con tantos problemas que tenemos en nuestra vida. Y creo que al perdernos en la obra, pues podemos encontrarnos, ¿no? Podemos descubrirnos.
Comparto lo que tú dices, Pedro. Recuerdo yo cuando estaba en mis inicios de mi misión, yo también sentía este llamado particular que el Señor tiene por nosotros, ¿no? Sobre todo que llegamos al campo con una percepción totalmente diferente de lo que una misión puede ser. No sé si te ha pasado lo mismo, de que tenemos esa percepción muy diferente a cómo terminamos la misión. Pero tengo una pregunta. ¿Cuánto pesabas cuando llegaste a la misión? Esa es una buena pregunta, Gabriel. Porque la misión te cambia de diferentes formas, ¿no? Te cambia Ya veo. espiritualmente, La te anchura. vuelve, te permite ver el mundo de otra forma, las realidades que vas conociendo. Sí, la misión te cambia de muchas formas, ¿no? Pedro, sí, hay muchas cosas que crecen, no solo el peso, sino también el testimonio. Para ti, ¿qué tan resaltante fue tu misión? ¿Qué fue lo que te permitió saber que estabas en una misión? Ok. Cuando llego a Guayaquil, la situación que vive Ecuador era algo interesante. ¿Qué pasaba allá en Guayaquil en ese Es, entonces? a ver, estamos hablando que más o menos el 16 de abril, si es que mi mente no me falla, el año 2016, aproximadamente se dio un terremoto. Oh, Bordeaba los 7 puntos tanto, no recuerdo los números exactos, capaz si lo podemos buscar, sería genial. Pero fue uno de los terremotos más fuertes que Ecuador vivió y que en Guayaquil se sintió. Es más, en Guayaquil se cayó un puente de una de las avenidas, pero el lugar del epicentro era Pedernales. Y Pedernales era parte de mi misión. sí, justamente estoy viendo, disculpa que te interrumpa, que Sí, fue una sí. magnitud de 7.8 Ok, en sí. Manabí, Claro, ¿correcto? eso es ¿Llegaste a estar provincia ahí de en Manabí. Manabí? Sí, sí, sí. Tuve la Ah, oportunidad ok. de servir en Manabí. 7.8 es brutal, es Sí. fuerte. Y fueron casi un minuto, ¿no? Pero Las historias hablaban de casi un minuto de movimiento sísmico. ¿tú llegaste al momento del terremoto o ya fue después del En realidad terremoto? yo recibo mi llamamiento. Cuando recibo mi llamamiento y sé que voy a servir en Guayaquil, justo pasaron 2 semanas y pues, boom, el terremoto. Tu mamá no te quiere dejar ir, creo. De hecho, parte de mi familia me preguntó, ¿no? O me decía, y bromeaba en el barrio, vas a ir a ayudar a reconstruir casas. Y yo creo que en realidad me hubiera encantado poder hacerlo. Cuando yo llego casi 3 meses después de lo que fue el evento, lo que sí pude observar era la fe y la unión que tenían estos misioneros y cómo este evento catastrófico había unido tanto a la misión. Había muchas historias con respecto a lo que habían pasado los misioneros en la zona de Manabí, era la zona de Manabí, que incluía zonas como Chone, que Pedernales, incluía zonas como, bueno, lugares como Manta, que era una zona diferente, y que los miembros de esa zona, pues la fe que ellos habían tenido, los milagros que los misioneros de esa región habían tenido, ¿no? Entonces se compartía mucho, había mucho este espíritu de escuchar a los misioneros. Es más, la zona Manta, que era una zona de misioneros, tenía una frase donde decías, Manta se levanta, haciendo referencia también a lo que había pasado el terremoto, ¿no? Y las zonas afectadas. Creo que en cada caos o catástrofe siempre hay un punto de declive o de ascendencia hacia la fe, mejor dicho, diciéndolo, ¿no? Creo que las personas encuentran paz a veces en momentos de catástrofe y el Señor tiene mucho que ver allí. Cuando tú estabas yendo, Pedro, a tu misión, tengo una pregunta. ¿Ok? ¿Pensabas mucho en ese terremoto? ¿Estaba fresco todavía todo este, digamos, todo este alboroto del terremoto y todo eso? ¿Pensabas mucho cuando estabas trasladándote? Claro, o sea, yo me preguntaba qué oportunidades de servir encontraríamos, ¿no? Porque se hablaba del terremoto y es cuando yo llego también habían todavía movimientos sísmicos, habían réplicas, claro que no eran de la magnitud a la cual había estado sometido, ¿no? Es más, en todo este proceso, mi segundo compañero, después de mi entrenador, Elder Morán, que él es de la provincia del Oro, en la zona de Santa Rosa. Un saludo al del Morán, por Sí, favor. Hasta Elder acá. Morán. Él, pues, fue mi segundo compañero en la misión. Y lo curioso del Morán es que él había estado en el epicentro, que era la zona de Pedernales, ¿no? Llamativamente, solamente había 2 compañerismos en la zona de Pedernales. Y también algo que era muy llamativo y que el hermano me contaba, era que antes ellos habían sido 3 compañerismos en Pedernales, pero el presidente sintió de que debía empezar a sacar compañerismo de esa zona, ¿no? Es más, el Antes del terremoto me estás claro, hablando, claro, el ¿verdad? terremoto se da. Miren, todo esto es gracias a Elder Morán y lo que él me contaba, ¿no? Cuando éramos compañeros, ya que fue mi segundo compañero y de quien aprendí mucho. Ok, sí. Eh, por ejemplo, era un sábado, que sea el terremoto, y de alguna manera, pues, los cambios eran el lunes o el domingo para el lunes. Entonces, esos cambios que eran del domingo para el lunes, Ujú. pues, hasta presidente, en ese tiempo presidente Denis, tenía la idea
de poder sacar a los misioneros de la Wow. zona de Manabí, ¿no? La zona específicamente de Chone, de Pedernales, eh, pero justo el terremoto pues se dio O sea, en ese estamos hablando que tu momento, ¿no? presidente en aquel entonces tenía como un estilo de premonición de algo que iba a estar por suceder. Se hablaba de sueños, se habla de Él sueños. soñaba cosas. Eh, bueno, en realidad eso no tengo tan claro, pero se habla de que el presidente siempre insistía en el tema de tener un plan de emergencia. Es más, cuando yo llego, aún ese plan de emergencia está en efecto, ¿no? Estaba realizándose. ¿Por qué? Porque parte de nuestro Sí, estudio sí. personal, como compañerismos, nos añadían el estudio que teníamos que tener de los planes de emergencia. Ok. Y teníamos un pequeño papelito donde decía qué hacer en un terremoto, qué hacer en un tsunami, qué hacer en un desastre natural, y nos decían las indicaciones que nosotros debíamos seguir. Cuando yo preguntaba por estas indicaciones, pues ellos me contaban de que esto ellos lo venían haciendo ya un buen tiempo. Y esto los preparó, pues. Esto los preparó para que ellos estén listos a saber cómo reaccionar en el momento en que se dio el terremoto. Es más, Elder Morán siempre testificaba, y hasta hoy testifica, con respecto a cómo estos planes que se hicieron en la misión fueron efectivos para poder ayudarlos a ellos, específicamente en la zona del epicentro, ¿no? Porque no solo teníamos el plan de emergencia que teníamos que leer cada día, sino teníamos lugares seguros. Teníamos 2 lugares seguros a los cuales teníamos que tener la llave. Teníamos nuestra mochila de emergencia con $40 para poder movilizarnos y con productos básicos para sobrevivir hasta 3 días. Entonces había toda esta organización, había todo digamos, este plan muy específico. Y este plan pues ayudó a muchos misioneros cuando fue el terremoto. Ok, comprendo mucho. De hecho, yo recuerdo que en mi misión teníamos también estas mochilas, Ajá. pero tenía muchísimo Ginomen. Tenía demasiado Ginomen en el bolso, pero sí teníamos esos lugares seguros que me menciona, sobre todo si llegaba a pasar. Que más adelante contaré algo acerca de una pequeña catástrofe que tuvimos. Pero volviendo al tema, volviendo con tu compañero Elder Morán, él sí estuvo en el terremoto, ¿verdad? Claro. Claro, él fue, Cuéntame, él, como le decía, él era solamente muy a un compañerismo sí. y él estaba en sus semanas, terminando su semana de entrenamiento. Él era un misionero nuevo, él recién estaba pues aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y las experiencias que él tuvo en el lugar del epicentro fueron, la verdad, bastante, bastante fuertes. Recuerdo una, capaz, que él me contaba con respecto a esto. Y ese día, el día del terremoto había sido un día muy difícil. Sí, Había sido difícil porque no encontraban a nadie a quien enseñar. O sea, ellos sí. contactaban y las personas no eran muy receptivas, ¿no? Y en la misión nos va a pasar eso, nos pasa eso, ¿no? De que las personas no siempre van a ser receptivas y no todos los días son buenos. Y es normal a veces, como digamos, ¿no? Decir, pues ya vamos a descansar un rato. Las personas, era sábado, Pedernales era una zona donde había muchas fiestas y muchas playas. Entonces las personas estaban más dispuestas a ir a las fiestas o a las playas. Pero ellos tenían una cita a las 6 y tanto de la tarde y esa cita era cruzando toda la ciudad y decidieron ir a la cita, ¿no? Decidieron tomar una mototaxi y poder ir hasta la cita. Cuando ellos llegan a la cita, ellos tocan la puerta y al abrir, abre el hermano, que era un investigador. Y entonces cuando abre la puerta, el hermano les dice, bueno, Elders, no voy a poder recibirlos hoy porque hay una quinceañera de un familiar, entonces estamos alistándonos todos para ir. Y como el hermano abrió la puerta, sus hijos pequeños vieron que los Elders estaban afuera y ellos emocionados fueron de los Elders a saludarle y todo lo demás. Y cuando pasa esta Los niños escena, siempre se alegran sí, cuando se les dice. ellos muy Es algo que felices. nunca pude comprender. Pero justo pasa esa escena y empieza el terremoto. Y los niños estaban afuera. Los niños estaban Claro, afuera, muy el dramático, papá la estaba verdad. en la puerta, así que todos trataron de hacer un círculo, porque esas eran las instrucciones que habían recibido, y poder estar juntos. Se arrodillaron, hicieron un círculo, trataron de hacer una cadena, pero había un problema. La esposa del hermano se encontraba adentro. Oh, no. La Y esposa del, del investigador en este investigador, caso. bueno, la persona que estaban O sea, conociendo, ¿no? sus padres estaban los Éleres, ¿Sí? Están los su elders, padre, sus hijos, los pero la niños y el esposa papá. seguía Y el papá. adentro. La esposa seguía adentro. Ella Y te estaba terminando de me da alistarse. curiosidad, ¿cómo se quedó adentro? ¿Por qué no Eh, salió con ellos al Claro, momento? lo que pasa es que ellos todavía no iban a salir a la quinceañera, entonces simplemente él abrió la puerta para poder decir a los elders que no iba a ir, y los niños salieron, pues, bueno, espontáneamente, Sí, y la esposa estaba todavía adentro arreglándose, sí, acomodándose, ¿no? sí. Entonces, cuando empieza el terremoto, pues el esposo estaba lleno de miedo y preocupado por su esposa, ¿no? Esos pequeños segundos, milisegundos, estaba muy preocupado por su esposa. Entonces, lo que hizo el compañero Elder Morgan, Elder Sandí, él ordenó al esposo de que fuera a la casa, se armara de valor, fuera a la casa y pueda recoger a su esposa. Este hermano hizo tal como el misionero le pidió. Él se llenó de valor
y entró a la casa y pudo salvar a su esposa. Al salir todos juntos, ahora en grupo, terminó el terremoto, que duró casi, como te mencionaba, un minuto. Capaz esté fallando con esos números, pero cuando ellos salen del shock, se dan cuenta que la casa estaba completamente destruida, ¿no? No quedó Que nada. no, la puerta de metal, el portón de metal que ellos tenían, era como un papel, ¿no? Quedó todo completamente destruida. Es más, la hermana tenía unos golpes en el brazo porque una pared, ¿no?, había golpeado contra ella. Entonces, pero al margen de ello estaban todos sanos. Me alegra mucho por esa familia, sobre todo por la esposa, que sí estuvo bien, esa madre de esos niños. Me pongo a pensar de que los misioneros en sí viven experiencias en cierto grado difíciles, por el hecho de que nunca están preparados para un terremoto. He escuchado experiencias de que hay misioneros que son secuestrados. De hecho, tenemos una película. Sí, sí. Tenemos una película Varios, de varios, los de varios. Saratov, creo que le Sí, llaman, sí. ¿no? Tenemos misioneros con experiencias que nunca están preparados. Nadie nos prepara más que para predicar o enseñar, pero nadie nos prepara para un momento abrupto como un terremoto. Hablando de ti, Pedro, muy aparte del terremoto, ya sabemos que pasó el terremoto, qué bueno que tú estuviste un tiempo después. Me imagino que hubieron Me hubiera gustado oportunidades estar de... ahí. Yo también, la verdad, por la experiencia. Tuviste la oportunidad, supongo, de enseñar a más personas luego de ese terremoto o debido al terremoto. Porque no sé, me pongo a pensar, hay personas que quedan con el shock Sí, sí. de algo como tan tremendo como un terremoto y se dan cuenta de que sus vidas pueden terminar de un día para otro. Ok. Hay personas que encontraste en tu experiencia misional que buscaban a Dios o buscaban a Jesucristo a método de fe precisamente por haber sufrido o perder una casa entera debido a ese terremoto. Mi segunda zona fue Shone y Chone fue parte de ese epicentro, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo llego, todavía había muchas casas que no estaban, Escombros, supongo. que había Sí. escombros. No se había tratado de hacer una recuperación interesante, pero Chone todavía era una zona donde había algunas réplicas, ¿no? Entonces, en ese tiempo estábamos con Elder Tipas, que es de aquí de Perú. Ah, bueno, se contaban muchas de esas historias, ¿no? Como te mencionaba, había historias de fe y milagros que las personas vieron, ¿no? Eh, y a veces nuestro deber como misioneros es llevar el mensaje hasta el corazón de las personas, ¿no? Pero la necesidad para poder llevar ese mensaje, hay una necesidad urgente de poder trabajar con el Espíritu. O sea, no se puede hacer, no se puede llevar el mensaje ah, sin el Espíritu, ¿no? Es capaz, estos misioneros de Pedernales, el del Morán y el del Sandí, pues ellos de alguna manera pues sintieron que debían hacerlo, ¿no? Porque tranquilamente ellos pudieron haberse quedado en su casa, ¿no? Sí. O pudieron, bueno, es un día difícil, vamos a descansar, vamos a dormir, pero ellos decidieron, vamos a seguir trabajando, ¿no? Y ahí viene lo curioso, porque yo creo que ellos, bueno, no creo, sé que ellos trabajaban con el Espíritu, por eso que sabían dónde debían ir, qué debían hacer, y por eso es que esas familias pudieron ver ese milagro, ¿no? Porque ellos cuando regresan a su casa, por ejemplo, que era uno de sus lugares seguros, la casa, una casa de 3 pisos, si no me equivoco, estaba completamente destruida. Y lo único que pudieron sacar de la casa, porque estaba a la mano, era la mochila de emergencia, ¿no? O sea, imagínense cómo todos se conectan. Y el Señor creo que permite que mientras trabajemos con su Espíritu y que trabajemos en su obra, Él nos cuida, Él nos protege si somos obedientes a lo que los líderes nos piden, ¿no? Y a medida que hacemos eso, podemos encontrar personas. O nosotros encontramos o ellas nos encuentran a nosotros. Pero solamente por ser obedientes y por ser misioneros de fe. Cierto, Pedro, cierto. Gracias por compartir eso. De hecho, creo que todos fuimos ese misionero que molestaba hasta el perro. O al revés, el perro te persigue. Sí, sí, sí. Pero creo que siempre tenemos esas oportunidades únicas de conocer personas que ya están preparadas. De hecho, tenemos que reconocer que una de las cosas que sucede en un campo misional es saber que hay muchas personas preparadas, hay muchas personas que saben el momento exacto cuando deben de buscar de Jesucristo. Hablemos seguimos hablando del Pedro flaco, del Pedro delgado, aún Uy. nada como está ahorita. Cuando llegaste a tu misión, Pedro, ¿cuáles fueron una de las cosas más significativas, las más impactantes? Lo que nadie te dijo acerca de la misión, mejor Ok. dicho. ¿Qué fue lo que nadie te dijo acerca de la misión y tuviste que aprenderlo cuando llegaste al campo? Ok. Y creo que tiene mucha relación con lo que estaba conversando hace un ratito.
Porque personalmente a mí me gustaba estudiar mucho los libros de preparación misional, estudiar las escrituras. Había ido a Yo sé preparación que te encanta misional leer, hermano, yo sé. desde, no sé, de los 16 o 15 años había ido a preparación misional. Siempre estaba tratando de aprender las Que siempre lecciones, fuiste cómo aplicado. enseñar. Sí, sí, sí. Y yo decía, no, yo quiero llegar a la misión, quiero estar súper preparado para poder enseñar desde el primer día, ¿no? Ese era mi deseo, ese era lo que yo quería, ¿no? Y me había preparado para eso, ¿no? Pero cuando llegué al campo, recuerdo que tuve un golpe, un shock ahí, porque me di cuenta de que había algo que no había aprendido. Y lo que no había aprendido, justo lo que te comentaba hace un ratito, era trabajar con el espíritu. O sea, estudiar por el espíritu, enseñar por el espíritu. Yo lo había sentido, o sea, yo tenía un testimonio del libro de Mormón, había leído el libro de Mormón, había sentido el espíritu muchas veces en mi vida, pero nunca nadie me había enseñado cómo trabajar con el espíritu. Y en esos años, tampoco, capaz, el predicar evangelio capaz era un poco más nuevo y no era tan usado. Entonces, nunca había leído la parte de predicar evangelio donde hablaba acerca de trabajar con el espíritu. Esos años, no sé si tú lograste tener ese predicar evangelio, creo el capítulo 4, Sí, ¿no? aún seguimos con ese. Sí, Un sí, claro borde que sí. rojito. Claro, Y ahí aún lo hablaba de recuerdo. cómo saber, cómo podía ser nuestra relación con el espíritu, ¿no? Y personalmente, a pesar de que había leído todo lo demás, predicar evangelio, esa zona, esa parte no lo había leído, no lo había estudiado. Entonces, para mí, al comienzo fue difícil. Fue difícil, porque no sabía cómo trabajar junto al Espíritu. Tenía el conocimiento, ¿no? En conocimiento, y había creído que el conocimiento era suficiente. Pero era el Espíritu aún más importante. Sí, recuerdo una vez, empezando mi misión, yo serví en Cusco, en donde los chasquis, me decían que era un chasqui porque todo era inclinado, Claro, tenía que claro. correr todo esto. La primera entrevista que yo tuve con mi presidente de misión, recuerdo, presidente García, Ok. saludo para el presidente, ahora Eder García, eh, recuerdo que fue en la zona de Abancay, era la sierra por allá, y una de las cosas que yo tenía en mi mente era por qué yo no me siento productivo. Ah. ¿Por qué me siento flojo? ¿Por qué no siento que estoy caminando al momento de producir? Hay que reconocer de que no salíamos mucho de la pandemia. Yo soy misionero pandemia. Estoy ahogado con la pandemia. Encerrado en Pero casa. sí, yo hice mi CCM en casa, 2 meses como misionero en casa. Que eso en otro podcast capaz lo voy a hablar porque fue literalmente un infierno. Pero cuando tuve la oportunidad de salir al campo, ansiaba hablar con mi presidente de misión. Yo quería saber ciertas cosas que nadie más puede decirme. Cuando llegué a esa entrevista y me di cuenta en las primeras semanas en el campo misional, yo no me sentía totalmente seguro de que si yo enseñaba bien o si yo solamente hablaba, si solamente balbuceaba, por así Ajá. decirlo. Cuando yo me siento, tuve la valentía de decirle al presidente, no me siento como un misionero. A veces pensaba que quizás era porque simplemente estaba en casa 2 meses. Se suponía que tenía que estar con camisa y corbata, pero en realidad tenía chores abajo, lo confieso. Pero cuando llegó ese día, ahí ya tenía pantalones puestos. Le pregunté, presidente, no me siento totalmente un misionero, ¿qué me falta? Él me hizo una pregunta, ¿usted qué sabe del poder del Espíritu Santo? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Sí, Y yo admiro mucho a los misioneros de pandemia, porque yo creo personalmente que si a mí me hubiera tocado vivir en pandemia, yo no hubiera resistido la misión. O sea, porque personalmente soy alguien que soy muy activo, que tiene que estar moviéndose y todo el estilo. Capaz me hubiera adaptado, pero me hubiera costado. Y yo creo que el Señor sabe y conoce el corazón de sus hijos. Y sabe por qué el Señor y por qué los cambios que hay en las misiones actualmente, ¿no? Y yo testifico de ese poder de revelación. Ah, Pensar en cómo llegar a conectar con el espíritu, yo siempre he creído y tengo la firme creencia de que es clave. Ah, un misionero que no logra conectar es porque no termina perdiéndose. mm, Y cuando uno buena se pierde, ejemplificación. se encuentra. Sí, Entonces, sí. es como si yo decido olvidarme de mí, ¿no? Y poner primero a otras personas, como eso termina haciendo de que yo me termine encontrando, porque puedo consagrar mis dones y mis talentos a su servicio. Ah, Me encantaba en el manual misional, no sé si todavía existe, el manual misional blanquito. Si te soy sincero, yo no usé 2 cambios y en adelante todo fue por teléfono. Ok. Soy más moderno, lo Pero siento. el manual misional, ¿no? En ese tiempo blanco, me gustaba la parte del horario donde decía que el tiempo de servir al Señor era un tiempo muy corto. Sí. Y entonces me preguntaba, pues, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo, no?
Y mi presidente, personalmente, a mí sí me ayudó bastante en el sentido de poder aprender a trabajar con el Espíritu. Y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hay una parte que dice orar con fe. Y cómo es que la oración puede permitirnos terminar estando más conectados con el Espíritu, ¿no? Y cómo poder enseñar por el Espíritu, a hablar con el Espíritu y aprender por el Espíritu, ¿no? Tema muy importante. Y a veces es un cliché. ¿Y sabes dónde lo veo más? Entre los jóvenes emergentes, o sea, los jóvenes que están por ir a la misión. El Espíritu Santo siempre va a ser un factor importante. Yo me di cuenta cuando mi presidente me retó y me dijo, ¿usted qué sabe acerca del Espíritu Santo? Luego de que yo me di cuenta de que era no solamente un suplemento, sino un estilo de vida, empecé a usar función en mi aprendizaje, ya no solo, sino también con este Espíritu Santo. Era egoísta conmigo mismo, pero no estaba solo. Entonces yo te pregunto, Pedro, y discúlpame que te diga No, no, así, no, claro, no se ¿cómo, preocupe. cómo era? ¿Cómo era el Pedro insensato, el que no sabía nada? Justo estaba pensando mientras tú comentabas, me venía una idea en el sentido de que cuando estudiaba antes, estudiaba para mí. O sea, me gustaba aprender el evangelio y los manuales que había en casa y estudiaba para mí. Y las personas como que se admiraban y decían, wow, este niño sabe, este joven sabe un montón, pero nunca estudiaba para otros. O sea, estudiaba enfocado en lo que yo quería saber. Y en cosas que capaz para otros no sean tan importantes. Pero en la misión, cuando empiezas a perderte, empiezas a darte cuenta de que debes estudiar para otros. Y entonces tú quedas a un lado, tú quedas relegado a un lado, pero y al hombre normal, natural, diría, o nuestro hombre natural nos dice, pero no, lo más importante eres tú. Pero en la visión te das cuenta de que cuanto más importancia le das a las personas y ayudas más a las personas, pues tus problemas son mínimos o tus problemas se pueden solucionar de mejor forma. Y me pasa hasta ahora, ¿no? O sea, en la vida me ha dado diferentes golpes, problemas, pero me he dado cuenta, y eso lo aprendí en la misión y estoy agradecido por ello, de que cada vez que me enfoco en ayudar a los demás, puedo encontrar solución a las dificultades que también tengo en mi vida. Y creo que esa es la gran diferencia entre el Pedro anterior y el Pedro de ahora. El Pedro anterior se enfocaba más en él, lo que necesitaba él. Y ahora, pues, después de la misión y en la misión aprendí ah, a servir. Y algo que le pedí al Padre que me ha ayudado en este tiempo es ver a las personas como Él las ve. Que es complicado, que es difícil, pero que a medida que le he pedido al Señor, Él me lo ha permitido. Es cierto, Pedro. Estábamos hablando de que me pierdo yo mismo y me Ujú. encuentro yo mismo. ¿Te has perdido y has encontrado a alguien al enseñar? A ver, me he perdido enseñando, sí. Pero. Todos fuimos una No, vez. de hecho, alguna vez nos hemos ¿Cuántas perdido enseñando. incoherencias no hemos dicho en la lección? Yo agradezco, tuve un gran entrenador, recto, obediente, y que siempre que de alguna manera yo me perdía, pues él me ayudaba, ¿no? Y yo aprendí mucho de él a hacer preguntas, a hacer buenas preguntas y buenos compromisos. Y. Pero eso no es fácil, pues, no es de la noche a la mañana, ¿no? No, es que no es sencillo. Imagínate que hay ocasiones que tienes que ir a la... Digamos, Claro. un día que no hay nada. No guardaron pan para mayo. No hay nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer un misionero? Oh, Salir a la calle, y ¿no? empezar a tocar A puertas tocar y puertas contactar en como el loco parque. y ver quién te sale, quién te escucha. Mi pregunta es, y aquí entra mucho la función del Espíritu Santo, que vamos a entender esto. Normalmente teníamos algo que se llamaba Ah, CSE, ¿cómo ¿no? comencé a enseñar? El cómo Ok. comenzar a enseñar. Quizás los retornados saben de qué se trata esto. Era el, no sé, el Ave María de cada día. Los 10 Los puntos 10 que tenías puntos que que tenías. saber sí o sí, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cómo enseñar al que no conocemos en la calle? El que está apurado con su mercado y queriendo ir a casa lo más pronto posible, pero ¿cómo le enseñamos a esta persona? Sabes, había una pregunta. ah, a ver, déjame recordar bien. Cuando en el manual que nosotros teníamos, la misión, no sé si todavía existe así, pero habían preguntas, compromisos que le dejábamos a los investigadores. Y en la parte de hora misional había un compromiso que a mí me gustaba. Orará para reconocer las oportunidades de compartir el evangelio. Y me gustaba porque yo me decía, solamente debo pedirle eso, que mi investigador lo haga, o yo debería hacer eso. Entonces, cuando yo me levantaba, oraba para que el Señor me permitiera estar atento, porque a veces en el mundo estamos muy distraídos y caminamos, porque
aún como misioneros tenemos problemas. A veces, no sé, por ejemplo, Guayaquil hacía mucho sol. Y cuando no hacía mucho sol, llovía. Y cuando llovía, hacía más calor que cuando hacía sol. O sea, era terrible. Y pasaba que a veces estábamos súper mojados. Y súper mojados teníamos que seguir caminando y el sol no secaba. Ujú. Pero era interesante, ¿no? Nos mojábamos a veces 2 o 3 al día si no teníamos no teníamos las casacas correspondientes, ¿no? Entonces, eh, pensar en eso a veces nos distraía en lo que realmente habíamos ido a hacer, que era poder servir, poder estar atentos, poder ayudar a las personas. Y creo yo, creo yo que cuando intentaba estar atento, podía ver cosas que normalmente no solía ver. Por ejemplo, yo tenía un compañero que era muy, digamos, sí, muy intuitivo, muy observador, ¿sí? El Mamani, un hombre muy bueno, pero cuando tocábamos la puerta, por ejemplo, contactar, tocábamos la puerta y él me decía, Elder, esa persona tiene hijos de tal edad, aquí vive un papá y una mamá, ¿no? Y yo estaba como, y Elder, ¿usted cómo sabe todo eso si estamos tocando la puerta? Y él me decía, Elder, mire arriba, mire la ropa. Y estaba la ropa tendida. Y era como, wow. O No ves sea, ese detalles hombre. de qué tipo, no ves detalles de qué tipo de ropa No, era. claro, ¿no? De hecho, pero ese hombre, uy, estaba muy La atento. cuestión es que un misionero siempre debe estar atento y fiel a lo que ve, ¿no? Y Claro. de eso se trata, Pedro. De hecho, estamos ya casi llegando a cierto punto del final de este Ajá. podcast. Y hemos hablado del Espíritu Santo. Hemos hablado de la percepción de un misionero antes y después de lo que es llegar al campo y lo que es estar en casa. Pero lo más importante es que el misionero debe ya pensar o creerse que es un misionero Claro. antes de llegar al campo misional. Para ti, Pedro, para culminar, para ti, ¿qué es dejar las redes? Ah, yo creo que es entregarse a pesar del miedo que puede existir. Porque es normal que todo misionero tenga miedo. Es normal. Vas a ir a un nuevo ambiente, vas a conocer a una nueva cultura, a nuevas personas. Todo es diferente. Vas a tener compañeros que nunca has visto en tu vida, que tienen costumbres diferentes. Y es normal tener miedo. Porque es algo nuevo. Capaz podamos tener mucha emoción y todo lo demás porque queremos salir a una misión, pero cuando llegamos allí nos chocamos y a veces tenemos miedo. Pero creo que confiar en el Espíritu Santo y en el manto que el Señor nos ha puesto como misioneros es elemental para esto. Me gustaría comentar una experiencia que vi, como para cerrar, de 2 misioneros que tuve la oportunidad de ser líder de ellos y que tenían algunas limitaciones para hablar, limitaciones un poco fuertes. A uno de ellos literalmente se le dificultaba tanto hablar de que tartamudeaba y sus frases eran muy cortas y muy pequeñas. Ujú. Su compañero también tenía algunas dificultades para comunicarse, pero algo que caracterizaba a ellos dos y que admiraba de ellos dos era que eran obedientes y siempre estaban tratando de ser muy obedientes a todas las reglas que se les ponía. Ellos estuvieron en un barrio, uno de los barrios más difíciles capaz de toda la misión, y conocieron a una familia, la cual toda la familia era miembro, excepto el esposo, el papá, y él iba a la capilla, apoyaba a sus hijos, pero no se quería bautizar. No aceptaba esta invitación de los misioneros. Cuando estos 2 elders fueron a enseñarles, nosotros, como sus líderes, le dijimos, por favor, invítenlo a que se pueda bautizar. Y ellos empezaron a enseñar y el hermano otra vez les dijo que no. No quería bautizarse, que no era su momento. Y ese elder, Mm. con limitaciones evidentes de poder comunicarse, él le preguntó y le dijo, y solo dijo una frase muy sencilla, y él dijo, hermano, ¿por qué es así? Cuando él dijo eso, el hermano empezó a llorar y se dio cuenta de que era su momento. El misionero no dijo nada más en toda la lección. Él solo dijo, hermano, ¿por qué es así? Nosotros, yo y muchos otros misioneros, admiramos la valentía de este joven. Que cualquier otro misionero con estas condiciones, con estas dificultades, hubiera dicho, no, yo no debo servir, porque tengo todas estas limitaciones. Pero él estaba dispuesto, ¿no? Y el Espíritu obró en él para simplemente tener esas palabras precisas. Entonces yo estoy seguro que a medida que dejemos nuestras redes y decidamos entregarnos en la obra, podemos servir con el corazón. Y que tendremos que hacer sacrificios,
porque así nos enseñó el Señor. Ese es el ejemplo que nos dio. Pero que estos sacrificios podrán ayudarnos a ver quiénes somos realmente y cuál es nuestro potencial. Al dejar nuestras redes, podremos conocer realmente el potencial que el Señor ha preparado para nosotros. Increíble, Pedro. Muchísimas gracias por No, gracias a ti. lo que has hecho. Hemos llegado al final de este primer capítulo de Dejando Redes y tú, el que está ahorita viéndonos mediante esa pantalla, si deseas puedes acompañarnos junto a nosotros en este programa. Escríbenos abajo en el número del teléfono, podemos escuchar tus experiencias y poder también invitarte en próximos capítulos a estar acá. Pedro, Mis amigos, al Señor no le importa dónde servimos, sino cómo servimos. Que sigamos sirviendo, que sigamos ayudando y compartiendo estas experiencias que van a ayudar a que muchos jóvenes también puedan tener el deseo de servir en una misión. Entonces les invitamos a que puedan ustedes también ser parte de este programa y que puedan seguir a las redes sociales que van a aparecer en pantalla. Así que no esperen más. El momento de la obra del Señor es ahora y podemos hacerlo mediante estos medios electrónicos que el Señor nos ha dado. excelente Pedro, muchísimas gracias. Hasta otra. Chao.